TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Vamos a platicar el día de hoy. Bueno, como saben, siempre preparamos temas que están trabajando acá en el Colegio de San Luis, nuestros investigadores, como ustedes saben, y todo el aparato administrativo, nuestros alumnos, todo sigue funcionando. Estamos obviamente a distancia, resguardados todavía. Sigan las recomendaciones a las autoridades sanitarias. Esta pandemia todavía no termina y bueno, pues hay que cuidar cada quien de nuestra propia salud. Vamos a platicar el día de hoy con invitados especiales porque la verdad nos da mucho gusto recibirlos. Es un grupo multidisciplinario, son científicos sociales, expertos cada quien en sus propias áreas y bueno, pues los voy a ir presentando porque el pasado 19 de septiembre se conmemoró el Día Nacional de la Protección Civil. Y bueno, pues México particularmente este 19 de septiembre lo recuerda desde hace varias décadas, pero recientemente en el 2017 tuvimos todavía otro acontecimiento que nos recordó la importancia, la trascendencia de este aspecto de la protección civil. Y bueno, pues también en el marco de un libro que recientemente se presentó, al que ya le dedicamos un programa, pero que bueno, pues también estaremos platicando esta nueva publicación y que es Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el riesgo desastre. Y bueno, pues presento entonces a nuestros invitados que nos da mucho gusto recibir. Nos acompaña la doctora María de Jesús Tobón. Ella es académica de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctora Marichuy, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Encantada de estar compartiendo este espacio. Gracias. Nos acompaña el doctor Jorge Morán, viejo conocido aquí de casa del Colegio de San Luis, y a quien agradecemos todas las facilidades para contactar a estos especialistas. Doctor Morán, gracias por estar aquí. Al contrario, Lidia, gracias por la invitación. Y bueno, pues desde Colombia nos acompaña el maestro Santiago Núñez. Él es consultor independiente en Colombia para temas de cambio climático. Gracias por estar con nosotros, Santiago. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar en este espacio. Gracias. Nos acompaña la doctora Beatriz Méndez Torres. Ella también es académica, es especialista en estos temas. Ella es coordinadora y autora de un capítulo de este libro que les acabo de mencionar. Doctora Beatriz, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Nos acompaña también la maestra Magdalena Hernández. Ella es experta en protección civil. Magdalena, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días, perdón. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y nos acompaña la maestra Laura Elena Ortega Elorza. Ella es estudiante del doctorado en salud colectiva en la UNAM. Gracias, Laura. Hola, buen día a todos, todas. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Y este libro, como le comentaba, Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el Riesgo Desastre, pues qué mejor contexto que esta fecha que le comentábamos. Estamos conmemorando recientemente, el 19 de septiembre, como el Día Nacional de la Protección Civil. Y bueno, pues comenzaremos con la doctora María de Jesús Tobón. Doctora Marichuy, cuéntanos, aportas un capítulo en este libro, cuéntanos cómo se llama, de qué va y a partir de qué surge precisamente esta aportación en esta nueva producción editorial. Gracias, estimada Lidia. Antes que nada, agradezco el espacio, agradezco al Colegio de San Luis y a CIESAS y a todo el panel su presencia también. Encantada de compartir con todas y todos ustedes. Y bueno, pues sí, tengo la fortuna de colaborar en este libro con un capítulo que se refiere al papel de las universidades en la socialización de la protección civil y hago un caso comparado entre la protección civil de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Justo este capítulo pues surge después del sismo del 17. Yo estaba terminando una estancia de investigación doctoral con CIESAS justamente, con el doctor Jesús Manuel Macías,
y acabamos de elaborar un plan de protección civil para Ciesas y estábamos comentando cuál es la importancia de tener un plan de protección civil para pues, salvaguardar la integridad de todos. Y justo viene esta conmemoración de los sismos ocurridos en 1985 y después tenemos la sorpresa de este evento que se presenta, ¿no? Del terremoto también. Y entonces, bueno, viene más a colación surgir esta importancia de contar con planes de protección civil y sobre todo en el papel universitario, porque además ya nos encontrábamos en clase, pues es septiembre, ¿no? Ya estábamos ahí bastante avanzado el semestre. Tu servidora es docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. Y entonces, bueno, nos encontrábamos ahí cuando se presenta esta eventualidad. Entonces, bueno, ahí resalto la importancia de las universidades como centro de socialización de la protección civil, porque a veces pensamos que las universidades ya son de adultos, ya son solamente centros de producción del conocimiento, cuando en realidad la universidad sigue siendo un espacio donde nos permite desarrollar, pues también cuestiones culturales, cuestiones de valores, de costumbres, y una de esas debería ser sin duda la cuestión de la prevención en desastres. Doctor Jorge Morán, cuéntanos la importancia de involucrar a la sociedad civil en ese asunto de la protección civil precisamente, porque pareciera que siempre estamos esperando, bueno, que también es importante, por supuesto, el papel del Estado en este tipo de conmemoraciones o en ese tipo de situaciones, más que conmemoraciones, en ese tipo de situaciones, en el contexto de este Día Nacional de la Protección Civil. Bueno, como lo decía Marichuy, ella lo refleja muy bien en su capítulo, pero también hay otro capítulo, el final, el último capítulo de esta obra, que se llama #Fuerza México, un análisis del uso, limitaciones y potencialidades de las TICs y redes sociales en emergencia por desastres, a cargo de Frida Huiza. Y ella lo que plantea es cómo otra vez la ciudadanía, la sociedad civil, sale a responder ante la falta de recursos y de alguna manera capacidad, si queremos llamarla así, del Estado, ¿no? Recordemos que los desastres lo que hacen es mostrar la fragilidad de las estructuras sociales e institucionales y en ese sentido el no tener una población que sepa cómo reaccionar, que sepa coordinarse con las autoridades, nos está hablando de esos problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces, lamentablemente esto se repite y cada vez parecería que ya tenemos una capacidad, una curva de aprendizaje y el siguiente desastre nos muestra que seguimos teniendo un rezago, tanto como sociedad como institucionalmente. Entonces, muestra de estos fenómenos, por ejemplo, lo que pasó en Veracruz, lo que pasó con el huracán en Veracruz, lo que está pasando, lo que pasó con el huracán en el Pacífico. Y México tiene más de 20 años, 30 y tantos, no recuerdo está bien el número, de tener un sistema de protección civil y seguimos teniendo escenas muy parecidas cada año. Entonces, por eso es importante que la sociedad sepa cómo atender y hacer frente a estas situaciones. Santiago Núñez, consultor independiente en Colombia para temas de cambio climático. ¿Qué ocurre en los países de América Latina? Vemos que es donde siempre, de manera recurrente, pareciera que somos los más vulnerables, aunque bueno, recientemente ya vemos estos desastres por inundaciones en algunas comunidades en Europa, pero ¿qué ocurre con la protección civil en términos generales, digamos, en América Latina o particularmente en el caso de Colombia? ¿En qué nos parecemos o en qué nos diferenciamos? Sí, creo que hay un elemento común entre todos y es que, bueno, mi capítulo fue de Brasil precisamente por un tema de deslizamientos en el año 2011. Yo lo que hice fue investigar cómo estaba la situación antes, cómo estuvo después y entendiendo eso, entendiendo el trabajo en Colombia, lo que estuve haciendo también de estudios en México, hay un punto muy importante y es que muchas veces no entendemos la gestión de riesgo de desastres asociada a sistemas socioecológicos que son complejos, que tienen muchas variables, que necesitan un análisis multivariable y complejo de toda la situación. Entonces, intentar responder o intentar hacer
planes de gestión, intentar hacer prevención alrededor de los desastres y alrededor de los fenómenos en general, implica tener que involucrar también a las comunidades, tener que involucrar a las, digamos, a las personas que son al final las grandes afectadas, y muchas veces los planes, muchas veces el involucramiento no se da, y muchos planes y toda la gestión se da desde el escritorio y desde las instituciones públicas, en cierto sentido. Y eso es parte de lo que se analizaba en el capítulo, esa necesidad de involucrar a las personas, de preguntarles cómo están, cuáles son sus necesidades, y a partir de eso plantear los planes de gestión de riesgo y plantear todas las posibilidades que hay alrededor del tema. Creo que eso es algo que nos pasa mucho en Latinoamérica, no lo concebimos como un sistema compuesto por asuntos políticos, económicos, sociales y culturales que necesitamos atender, y se empiezan precisamente a desatender ciertas esferas o ciertos asuntos alrededor, y creo que eso sucede en todos los países donde he tenido experiencia. Así es, porque bueno, la protección civil se entendería pues como este conjunto de actividades, estrategias, políticas, apoyo gubernamental que se aplican pues en estas zonas vulnerables con el objetivo de proteger a la población, pero efectivamente si se hacen desde un gabinete, desde un escritorio en donde no hay contacto, no se involucra a los directamente protagonistas de estas zonas vulnerables, difícilmente podrían contrarrestarse los impactos negativos o los efectos de estos fenómenos o de estos procesos socialmente construidos que ya entendimos que son los desastres. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados del día de hoy. Les recuerdo, este programa lo estrenamos hoy martes aquí en 9TV, y a partir de mañana miércoles ya lo pueden encontrar disponible en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos. La protección civil es un servicio público que protege a las personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana. La protección civil nace el 12 de agosto de 1949, en el Protocolo 1 adicional al Tratado de Ginebra. Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales, que es una de las disposiciones otorgadas para complementar el trabajo de la Cruz Roja. Debido a los daños causados por los sismos del 19 de septiembre de 1985, surgieron en México diversas iniciativas para crear un organismo especializado que estudiara los aspectos técnicos de la prevención de desastres. Ante esta situación, el gobierno federal decidió establecer en México el Sistema Nacional de Protección Civil. Además, como resultado de estas iniciativas, el 19 de septiembre de 1988 se determina la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, con el objetivo de crear, gestionar y promover políticas públicas para la prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el desarrollo, aplicación y coordinación de tecnologías. En 2001, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un acuerdo donde solicitó al Ejecutivo Federal que el día 19 de septiembre de cada año, fecha en que se conmemoran los sismos del 85, sea considerado Día Nacional de Protección Civil. Bien, estamos de regreso y estamos platicando en el marco de esta fecha que acaba recientemente de conmemorarse acá en México, el 19 de septiembre, Día Nacional de Protección Civil. Marichuy, ¿hemos aprendido algo? Nuestras nuevas generaciones, tú que trabajas con jóvenes,
hemos aprendido algo. Yo recuerdo que estaba muy chiquita, tampoco me voy a balconear tanto, pero en el 85, hasta donde yo alcanzaba a entender y lo que he visto o leído después, fue la sociedad civil quien rebasó la parálisis del gobierno y fueron los propios ciudadanos y la propia familia quienes rescataban a los suyos y se organizaban estas brigadas y el surgimiento de grupos de la sociedad civil que luego impactó en muchas otras esferas en la política nacional hasta llevar a una transformación impresionante que, bueno, junto con otros movimientos del 68 y demás, creo que fueron como estos primeros pasos, ¿no? que se dieron a cargo de la sociedad civil. Pero también pareciera que en ocasiones seguimos repitiendo algunos errores del pasado. ¿Qué tanto hemos aprendido, qué tanto hemos evolucionado como sociedad civil precisamente frente a estos riesgos desastres? Claro, muy interesante, ¿no? De hecho, escuchaba a lo que comentaba Santiago y tiene toda la razón, ¿no? No lo vemos como algo sistémico, pero además es algo que no tenemos una práctica reiterada, ¿no? En el bloque anterior comentaba acerca de que, bueno, la universidad ya la vemos como algo de adultos, donde solo vas, estudias, se produce conocimiento, pero antes, en educación básica, cuando nosotros vamos al kinder, a la primaria, a la secundaria, hacemos esta práctica de los simulacros, ¿no? Recuerdo incluso que hay brigadas, ¿no? Yo cuando estudié la secundaria estaba en una brigada de seguridad y hacíamos simulacros y demás, justo por esta cuestión del 85, ¿no? Pero bueno, es una práctica que se llevaba a cabo, si acaso una vez al semestre o una vez en cada año escolar. Y se deja de hacer en la universidad, ¿no? Por eso le doy énfasis a este espacio, porque, bueno, se deja de hacer, se asume, como tú bien lo comentas, que ya nosotros sabemos, ¿no? Que ya lo hemos practicado durante tanto tiempo y entonces ya lo conocemos perfecto. Y no, en realidad es algo que debe estar presente todo el tiempo, porque además tiene riesgos y variables distintas, ¿no? Un ejercicio que me gusta hacer con mis alumnos que son de ciencias políticas y tu servidor es especialista en políticas públicas, entonces, bueno, hacemos ejercicios de este tipo. Y entonces los mando a ver su entorno. Y es muy padre porque cuando los chicos van a ver su entorno y regresan y me dicen, profesor, es que yo no me había dado cuenta que vivía tan cerca de un río, por ejemplo, ¿no? O que estaba tan cerca del volcán, o el riesgo que representaba vivir, no sé, en una ladera. Nunca me había puesto a pensar en eso, en el riesgo en el que está mi casa, o, por ejemplo, van e investigan la situación en sus municipios y sorprendidos me dicen, es que la capacidad de respuesta del municipio son 3 bomberos, 2 policías y una ambulancia. Entonces me sorprende porque nos hace falta mucho todavía trabajar sí hemos avanzado, no podemos decir que no, pero todavía nos falta bastante. Y esta práctica de socializar, le llamo yo la cultura de la protección civil, es fundamental en la casa, en la escuela, en el trabajo, todo el tiempo estar pensando en cómo puedo yo prevenir algo, ¿no? Prevenir cualquier riesgo, cualquier desastre que pueda suceder. ¿Cómo puedo prevenir? Todavía nos hace falta bastante. Sí hemos avanzado, pero creo que es una práctica que debe de estar completamente todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo la tenemos que estar recordando y practicando. Constante, actualizada, dinámica finalmente, ¿no? Como la sociedad misma. Doctor Jorge Morán, sabemos que tú has estudiado, entre otras cosas, este asunto institucionalmente, digamos, de la protección civil acá en San Luis Potosí. Las capacidades institucionales, ¿cómo andan? Pareciera que solo nos acordamos de la prevención o de socializar, porque va a ser la conmemoración de la fecha cercana. Acá en la Plaza de Fundadores, porque se va a llevar a cabo el simulacro. Es una plaza acá en San Luis Potosí, como el Zócalo, pero en mini. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo andan nuestras capacidades institucionales que pareciera a veces que no se han traducido en las mejores políticas públicas o al menos no en las que la sociedad demanda? Mira, yo creo que el problema es que las instituciones las hacen las personas, ¿no? Entonces, la institución no es un ente que camina y que tiene esas capacidades. Se renueva en el nivel municipal cada 3 años y en el nivel estatal cada 6 años, igual que en el nacional. Entonces, en realidad, los avances que a veces se tienen en una administración se vienen abajo en la siguiente y depende también del carisma, si quieren llamarla así, del gobernante en turno. Hay muchas instituciones que son muy renuentes a ser transparentes, a trabajar con la población, porque consideran que la población es
tonta, que no tiene nada que hacer, que están politizados, que tienen fines políticos, etcétera. Entonces, mientras sigamos operando esa lógica y además siga siendo la lógica de protección civil que en muchos sentidos ya se ha discutido, la protección civil, así como está concebida, está pensada para la reacción. Si nosotros cambiamos y pensamos en la gestión del riesgo, gestión integral del riesgo, entonces estamos pensando en otras condiciones. Pero el modelo de protección civil sigue pensando en una forma lineal, en donde la población se tiene que subordinar a lo que digan las autoridades, ¿no? Y entonces en ese sistema no vamos a avanzar realmente, ¿no? Esa es una realidad que le pasa a San Luis, que le pasa a la Ciudad de México, que le pasa a Sonora, que le pasa a todos los estados por esa misma estructura y lógica con la que está construida la gestión de los riesgos en nuestro. Maestro Santiago Núñez, cuéntanos un poco de este capítulo en el que abordas un análisis del sistema socioecológico en este municipio brasileño, empezando por que nos ayudes a entender a qué te refieres con sistema socioecológico y la importancia de este tipo de conceptos. Bueno, como lo mencionaba antes, un sistema socioecológico es un análisis de diferentes variables, es una unión de asuntos sociales, políticos, económicos, gubernamentales, que tienen al final un impacto y que deben analizarse cuando hablamos de gestión de riesgo. Lo que yo hacía en el capítulo precisamente era evaluar cómo estaba antes el municipio de Nova Friburgo, antes de los deslizamientos, y cómo estaba después de los deslizamientos, y qué medidas se habían tomado a partir de lo que sucedió en el año 2011. Y ahí amarro dos temas muy importantes que mencionaba Marichuy y que mencionaba el doctor Morán, y es precisamente uno, la falta de capacidad de los niños o de involucrar también a la población infantil, y dos, el tema de la institucionalidad. Creo que es muy importante y es algo que también se observaba en ese capítulo, y es que muchas veces los recursos se concentran en las grandes urbes o en las ciudades principales. La ruralidad se empieza a ver afectada por la falta de recursos y porque las instituciones muchas veces no tienen la capacidad de llegar para satisfacer las necesidades que hay en términos de gestión de riesgo de desastres. Y ahí también lo amarro con algo que decía el doctor Morán, y es que tenemos un enfoque reactivo. Y ese enfoque reactivo hace que el riesgo se transfiera al final al Estado, que es quien tiene que responder a la reactividad y quien tiene que responder al desastre con recursos. Y en la medida que nosotros, si tuviéramos mayor capacidad de prevención, podríamos entregarle mucho menos de esos riesgos, digamos, al Estado para que se haga cargo desde su parte fiscal y que se vea afectado también el presupuesto de las naciones. Entonces, creo que esos son dos elementos muy importantes y que también se veía, y en ese capítulo se puede observar, que era un análisis de cómo esa comunidad donde se hace el estudio, que es la comunidad de Córrego Dantas, no tenía las capacidades precisamente para enfrentarlo, y todos los recursos se concentraron en la municipalidad de Nova Friburgo, pero llegar a las comunidades aledañas fue muy complicado, y eso sigue sucediendo y se ve, eso lo vemos en México, lo vemos en Colombia, lo vemos en muchos lugares. Creo que esa falta de recursos es un elemento, pero también la falta de que las instituciones lleguen a las municipalidades y a las comunidades aledañas a los lugares para la gestión de riesgo de desastres con un enfoque preventivo más que reactivo. Marichuy, nos quedan todavía un minutito, 2 minutos más o menos, no, más de 2 minutos. Y me quisiera regresar un poco contigo porque nos mencionabas que eras experta en estos temas de políticas públicas. Entonces, ¿qué hace falta? Porque pues estudios los hay, actores, protagonistas, eventos. ¿Qué más falta para que las políticas públicas tuvieran un impacto mejor? Ok, me parece que concretando así muy rápido, creo que me iría por dos situaciones. Primero, lo que bien mencionaba también Santiago y Jorge respecto a las instituciones, creo que nos falta más apoyo entre colegas, justo este ejercicio de multidisciplinariedad, porque de repente pensamos en protección civil, a lo mejor los ingenieros, ¿no? A lo mejor solamente las ciencias exactas y también las ciencias sociales, como en este caso mi disciplina, la ciencia política, pero también la antropología, pero también la sociología, pero
también, por ejemplo, en las ciencias de la comunicación, en cuestión de comunicación del riesgo, también hay muchísimo que trabajar, es decir, un trabajo multidisciplinario que desde las autoridades se haga de esa forma, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, sí, que las instituciones sean reiterativas en las prácticas de prevención y que en todos lados estemos conscientes de que tenemos que tener estos planes de protección civil, saber en dónde vivimos, conocer nuestra comunidad, porque de repente escuchamos cuestiones muy generales, ¿no? A lo mejor acerca del huracán. Y bueno, yo ni siquiera vivo, o sea, yo vivo en Puebla, aquí los huracanes solamente nos llegan en la Sierra Norte, por ejemplo, ¿no? Pero en la capital, pues no conocemos de huracanes más que inundaciones y cuestiones así de ciudad grande. O los terremotos de repente. Entonces, alguien que podrá vivir en una comunidad donde raramente se siente o se percibe un sismo, bueno, podrá decir, bueno, a mí qué con los temblores. Entonces, sí necesitamos focalizar muy bien, conocer nuestra comunidad, qué riesgos están ahí, qué amenazas tenemos para ver también qué capacidades y cómo las vamos a utilizar, ¿no? Necesitamos mucho trabajo con la comunidad, necesitamos mucho trabajo con los vecinos, mucha organización, por ejemplo, en muchos lados estoy segura que tenemos estos vecinos vigilantes o estas organizaciones vecinales que también podemos ahí ocupar para la cuestión de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, no solamente para pelearnos por las cuotas entre vecinos y las cooperaciones, sino pues vamos a organizarnos, a ver cuántas entradas tenemos, cuántas salidas, si tenemos medios de comunicación en caso de que, por ejemplo, colapsen los teléfonos celulares o las líneas eléctricas. Falta mucho trabajo que permee justamente en la sociedad, en todos los medios, ¿no? Y en el caso del capítulo que abordo, bueno, es la universidad el punto nodal, ¿no? Donde nosotros como profesores, la universidad como institución, pues haga extensa este trabajo, esta invitación para que se retome lo que probablemente en la educación básica habíamos estado trabajando, bueno, que se retome ya ahora incluso focalizado, ¿no? En el caso de, pues, los comunicólogos que aprendan, por ejemplo, a hacer comunicación del riesgo, los antropólogos, los sociólogos, los ingenieros, los politólogos, todos desde una perspectiva más multidisciplinaria, aprendamos a trabajar esta cuestión de la prevención, ¿no? Y del conocimiento de nuestro medio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar en un segundo gran bloque con nuestros otros invitados. Les recuerdo, estamos comentando pues estos temas de gestión integral del riesgo en el marco de este Día Nacional de Protección Civil que se conmemoró el pasado 19 de septiembre. Y también en este contexto de presumirles una publicación que hicieron juntos CIESAS y Colsan, Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el Riesgo Desastre, que por cierto ya está disponible. Una pausa y continuamos. Como parte de la campaña de concientización sobre la importancia de la ética en la investigación, el Colegio de San Luis realizó el pasado 24 de septiembre la conferencia Riesgos en los procesos de formación en ambientes a distancia, a cargo de la maestra Mercedes Fernández Carvajal y el maestro Javier Domínguez Galicia. En esta plática nos mencionaron cómo el uso y manejo de información ha tenido cambios, debido a los nuevos retos que exigen otros requerimientos. Actualmente la tecnología es parte de la sociedad en esta era digital y ante esta situación las instituciones se han visto en la necesidad de mantener un equilibrio. Existen ventajas y desventajas dentro de estos nuevos procesos, ya que la deshonestidad académica se manifiesta en diferentes niveles, desde el aula de clase hasta los procesos de investigación y cuenta con distintos factores que influyen a esta conducta. Puedes consultar esta conferencia en nuestra página de Facebook y YouTube, donde también encontrarás otros materiales relacionados con esta campaña de ética en la investigación. Bien, estamos de regreso. Vamos a continuar platicando con nuestros invitados de hoy, que creo que parte de la riqueza de este libro, Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el Riesgo Desastre, tiene que ver con esta mirada
de diferentes disciplinas, porque eso va a enriquecer la discusión, el debate, las aportaciones de estas investigaciones que se realizan en torno a un mismo tema, porque efectivamente, como nos decía la doctora Marichuy en el bloque anterior, pues no se trata solo de entenderlo desde una sola perspectiva, sino que todo el mundo puede aportar, ¿no? Los antropólogos, los sociólogos, la ciencia de la comunicación, por supuesto, y no es que yo sea comunicóloga, pero la verdad es que muchas veces en eso se atora, porque pueden estar perfectamente los estudios, pero si no hay cómo comunicar, cómo compartir, cómo poner en común con el resto de la sociedad, involucrando a los niños, a los jóvenes, a las amas de casa, a todo el mundo, pues difícilmente puede tener un impacto efectivo. Bueno, vamos a platicar en este bloque con la doctora Beatriz Méndez, coordinadora y autora de un capítulo, la maestra Magdalena Hernández, experta en protección civil, y con Laura Elena Ortega, quien es estudiante del doctorado en salud colectiva en la UNAM y que, por cierto, pues fue becaria acá en el colegio. Todavía nos acordamos acá de Laura. Bueno, doctora Beatriz Méndez, cuéntanos, tú escribe sobre el ecocidio, a propósito de la forma de urbanización en Acapulco. Cuéntanos un poco sobre este material. Sí, bueno, mi capítulo tiene que ver con, puse una pregunta, ¿ecocidio o cambio climático? Porque, bueno, estamos inmersos en un tema, ¿verdad?, mundial, que es el cambio climático, pero como bien ya lo hemos dicho, creo que aquí todos coincidimos en que el problema de desastres no se tiene que ver desde una sola óptica, ¿no? Entonces, en el tema de Acapulco, en particular Puerto Marqués, hay un incremento del mar. El mar está elevando su nivel, pero no es por un cambio climático, ¿no? Si nosotros estudiamos las causas económicas, políticas, históricas, ecológicas, nos damos cuenta de que lo que se ha perpetuado ahí, pues es un ecocidio. Hay un riesgo, pero no es por un cambio climático, ¿no? Entonces, eso es mi aportación de cuestionarnos también el concepto de cambio climático, porque pues a todo ya le queremos decir, la pandemia, cambio climático, el mar está subiendo, cambio climático, o sea, hasta estás teniendo alergias, cambio climático. Entonces, a veces no cuestionamos, ¿no? Y creo que desde ciencias sociales tenemos que cuestionar mucho este discurso que a veces ayuda a evadir las causas de fondo, las causas políticas, económicas que está sufriendo nuestro planeta, enmascaradas tras un discurso de cambio climático, ¿no? Entonces, yo trato un poco de cuestionar y poner el ejemplo de Acapulco, de su deterioro, y que ahí no ha sido un cambio climático, ¿no? Lo que está pasando. Y creo que ejemplos de esto tenemos en muchas otras ciudades. Yo recuerdo ahora en Monterrey, Nuevo León, aquí mismo en San Luis Potosí, cómo de pronto le echamos la culpa al cambio climático cuando vemos lluvias torrenciales que inundan ciertos fraccionamientos, que se llevan bardas, casas, afectaciones en zonas urbanas. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, es porque, bueno, esa era la zona de recarga de manera natural. En la sierra, en una zona protegida durante años, pero que llegan los nuevos intereses políticos, económicos, y de pronto dicen, no, sí, van los permisos para fraccionar, sin entender la importancia, y entonces le echamos la culpa al cambio climático, ¿no? Y lo vimos también hace algunos años en Monterrey, y bueno, lo hemos visto en muchos otros lugares. Magdalena, cuéntanos, en este caso tú sí escribiste sobre este modelo de reubicaciones en México y desplazamiento de población en otras partes del mundo. ¿Es posible? ¿Es necesario? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, hola, gracias. Pues mire, el artículo que hice junto con otra colega, Marisol Barrios, lo pensamos porque, bueno, las dos estuvimos en un proyecto, participando en un proyecto precisamente de CIESAS, ¿no? Con el doctor Jesús Manuel Macías, el cual justamente era, el tema era de las reubicaciones.
Entonces, en este andar, ¿no? En todo este proceso de este proyecto, pues estuvimos estudiando, analizando varias reubicaciones en diferentes estados del país. Pues nos dimos cuenta que hay pues muchas similitudes, ¿no? Y estas similitudes entre propiamente las ubicaciones que se hicieron en el país, al momento nosotros también de llevar a cabo a ciertas lecturas, ¿no? Y revisiones con algunos otros procesos a nivel mundial, pues nos dimos cuenta que también había ahí unas similitudes, ¿no? Y eran procesos, los procesos que revisamos a nivel internacional, muy diferentes, ¿no? A lo que eran las reubicaciones en el sentido de que eran provocadas por otros asuntos, ¿no? Asuntos meramente a veces políticos. Y aún así había similitudes, ¿no? Y tiene que ver con todo este problema, ¿no? De cuando, en este caso de las reubicaciones en el país, cuando ocurren, generalmente hablamos de reubicaciones por desastres, sobre todo las relacionadas con las inundaciones, cuando las poblaciones son llevadas a otro espacio, ¿no? A donde vivir. Y esto lo relacionamos con procesos a nivel internacional con igual desplazamientos, ¿no? Que tenían que ver con, a veces eran desplazamientos por guerras, ¿no? Desplazamientos por asuntos políticos, ¿no? Para controlar y mantener, básicamente sí, controlada a la población en espacios muy, muy estratégicos, ¿no? Entonces, tratamos como que de relacionar, ¿no? Al principio pensamos que era como que un poco, pues no, un poco disparatada la idea, porque los procesos a nivel internacional eran muy, muy diferentes, ¿no? En cuanto a su causal. Y las reubicaciones, hablamos de reubicaciones, que la causa es por desastres, ¿no? Relacionadas por inundaciones. Pero vaya, al fin de cuenta, lo que tratábamos y quisimos plasmar en ese artículo era la problemática en sí de desplazar o de mover a poblaciones hacia ciertos lugares, hacia ciertos espacios estratégicos, ¿no? Y sobre todo dirigidos por las autoridades, ¿no? Por el gobierno. Y entonces todo eso trae una problemática muy, muy, pues muy, muy fuerte para la población que es desplazada y reubicada en ciertos lugares, ¿no? Porque las problemáticas, nos dimos cuenta, bueno, son de entrada que el problema es serio, ¿no? Es muy, muy serio porque estamos hablando de un grupo social, ¿no? Entonces, es un grupo social constituido con ciertas características, ¿no? Que tienen ciertas características y que no son tomadas en cuenta, ¿no? Al momento de ser ubicados, ¿no? Al momento de ser desplazados, ¿no? Y llevados a cabo a un nuevo lugar, ¿no? Porque entonces tú mueves, ¿no? Al momento de mover a una población, pues mueves todo, toda su constitución social, su cultura, ¿no? Todo eso se ve, pues, relegado, ¿no? Al momento en las políticas que se establecen para las reducciones, ¿no? De las principales necesidades de la población. Entonces, lo que queremos o quisimos plasmar de alguna manera es tratar de decir que las reubicaciones son problemas muy serios que se tienen que tomar en cuenta, toda una estructura de la sociedad, ¿no? Cómo están conformadas, y entender realmente qué grupo vamos a mover, qué grupo se va a desplazar. Aunque, bueno, de entrada hay autores, ¿no? Que escriben sobre reubicaciones, que, bueno, lo que ellos recomiendan es que la reubicación, o sea, sería como que el último, ya sería lo último de lo último en pensar, ¿no? Para ayudar a la población. Es decir, que si no hay necesidad, pues no, ¿verdad? Pero bueno, digo, también seamos conscientes y nos hemos dado cuenta que sí, a veces pues no hay otra forma, ¿no? Porque está obviamente en áreas de riesgo que pues implican modos, ¿no? Reubicar. Y si llegamos a esos, a ese caso, entonces lo importante es eso, ¿no? Tener esa discusión o ese diálogo con la población que vamos a reubicar, se va a desplazar, tenerla en consideración también, ¿verdad? Muchas gracias. Laura Elena Ortega, estamos de pronto tan acostumbrados a hablar desde nuestra experiencia que cuando hablamos de protección civil y desastres y riesgos y pensamos, pues los que vivimos en zonas de sismos o los que vivimos en zonas de inundaciones, pues difícilmente nos ponemos a pensar en estos otros grupos
vulnerables como las poblaciones indígenas, que a veces hasta nos ponen el ejemplo en la capacidad de organización comunitaria ancestral que pudieran tener. Tú has estudiado este asunto, la construcción del riesgo de desastre en comunidades indígenas, particularmente en San Luis Potosí. Cuéntanos sobre esta aportación. Justo lo que trabajé con Jorge, el tema de cómo esas comunidades en zonas que son comunidades indígenas, que fue fundada desde el proceso de la posrevolución, y entonces justo ligada a lo que mencionaba Marichuy hace rato, son comunidades que conocen muy bien sus territorios de vida y han estado viviendo en condiciones de experimentación de biológicos, ¿no? Están en una parte final, por ejemplo, de huracanes, están permanentemente sujetos a un fenómeno de inundación cíclica, están sujetos a condiciones de falta de agua cíclica, y esto ha detonado una diversidad de mecanismos desde las estructuras mentales, clientelares y asistencialistas que han venido debilitando mucho estas estrategias comunitarias con las que la gente lograba resolver esta existencia de vida. Entonces, justo lo que nosotros decidimos hacer fue dar una voz a estas comunidades, y es a través de sus relatos de vida que recuperamos la manera en que ellos han, durante tantas décadas, logrado resolver o afrontar los mecanismos, ¿no? de otorgamiento de dineros, de ayudas sobre todo individualizadas que rompen sus sistemas colectivos de recuperación o afrontamiento. Una situación muy palpable que veíamos frente a un proceso de inundación que ocurre 3-4 años. La gente tenía sus propios sistemas alimentarios y de producción de los cuales se abastecía. Sin embargo, con la entrada de ciertos partidos políticos se empiezan la entrega de despensas y la narrativa de las personas cambia. La gente ahora dice, ya no sabemos qué hacer, si no vienen y nos ayudan, si no nos traen, aunque sea, porque además les dan pues un kilo de maíz, un kilo de azúcar, un kilo de café. Con eso se pretende resolver el desastre, la gente va quedando cada vez más desarmada. Entonces, la idea que tratamos de plantear aquí es que la construcción del riesgo también ocurre porque hay una construcción de las vulnerabilidades de estas comunidades. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Esto fue solo un pequeño anticipo de lo que las diferentes miradas que pueden enriquecer este tema de la protección civil. Y bueno, pues esto que nos cuenta Laura sobre las comunidades indígenas, cómo han ido reaprendiendo y transformando sus prácticas, ¿no? Cuando a veces el mismo tejido social era la mejor manera de enfrentar estas condiciones climáticas a las que se enfrentan las poblaciones indígenas dependiendo de la región. Hacemos esta pausa, lo dejamos con nuestra novedad editorial, el book trailer de la semana. Continuamos.
Bien, estamos de regreso y vamos a despedir este espacio agradeciendo, por supuesto, la atención que tuvieron todos nuestros invitados de acompañarnos. Y bueno, pues un par de aclaraciones. Primero con la maestra Laurelena Ortega Elorza, estudiante del doctorado en Ciencias en Salud Colectiva en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM. Yo había dicho erróneamente la UNAM. Bueno, aclarado el punto, Laura, a manera de conclusión, ¿cuáles crees que sean como las prioridades o las consideraciones más importantes en este tema de las comunidades indígenas frente a la gestión del riesgo? Sí, creo que es súper importante y necesario abandonar como muchas de estas viejas tradicionales visiones sobre las comunidades indígenas que venimos arrastrando desde la época colonial, donde se les percibe justo solo como vulnerables o subdesarrolladas, y en ese sentido sus saberes, sus conocimientos y sus prácticas son siempre menospreciadas. Entonces, lo que nosotros abordamos es algo que incluso está en línea con la Estrategia Internacional de la Reducción de Desastres. Entonces, las políticas y trabajos tienen que empezar a recuperar ya estas nociones y desempolvarse de esas pues visiones un poco arcaicas que minimizan y vulneran a estas comunidades. Gracias, Laura. Maestra Magdalena Hernández, antropóloga, este modelo de reubicaciones y desplazamientos sin duda debe considerar esta parte más humana, más social y, bueno, ¿para qué digo yo mi opinión? Mejor díganos usted su conclusión. Sí, efectivamente, así es la idea, ¿no? Este modelo de reubicaciones que se está implementando o se ha estado implementando en el país debe de considerar básicamente la población, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo es la población la que debe vivir en esos espacios. Entonces, no relegarla, no verla como un agente pasivo, ¿no? Porque eso es muy erróneo. Entonces, las reubicaciones han sido totalmente un fracaso en este país porque precisamente es esto, ¿no? O sea, no se ha contemplado al grupo social en sí, al que se va a reubicar. Entonces, es empezar, ¿no? Es empezar a involucrarlo en los planes, en el proceso, en todo el proceso de reubicación, ¿no? Mantenerlos informados, ¿no? O sea, no, ni tampoco tenerlos como mediadores, ¿no? Porque, a ver, solo están ahí, ¿no? Sino involucrarlos realmente en el proceso de reubicación, porque son ellos finalmente los que van a habitar, ¿no? Cómo quieren vivir, ¿no? O sea, cómo quieren sus espacios, ¿no? O sea, es un dialogar también con las propias autoridades, ¿no? Es llegar a acuerdos, pues, ¿no? Para que, pues, podamos ir avanzando en estos procesos que, desafortunadamente, pienso yo que se seguirán dando, ¿no? Porque, bueno, como andamos en el país, sin duda que irán dando, pero es bueno, y yo sí estoy convencida de eso, que es involucrar totalmente a la población en estos procesos, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. También, bueno, pues vamos a aprovechar para despedir y agradecer a la doctora Beatriz Méndez Torres, que como ya comentamos, ella coordinó el libro y fue autora de un capítulo en el que se hace referencia a este asunto del ecocidio, a propósito de una forma de urbanización en Acapulco, que es un caso de estudio, pero que ya comentábamos que se repite tristemente a lo largo del país. Doctora Beatriz, a manera de conclusión, ¿qué nos dice en este contexto de la protección civil? Bueno, creo que como se menciona en el libro, hay diferentes maneras de concebir el desastre. Entonces hay que estar abierto a las diferentes miradas, que el libro es un ejemplo, ¿no? de acercarnos al desastre desde diferentes miradas, de diferentes posiciones, y más que nada empezar a cuestionar, ¿no? Estos discursos, estas vías únicas, ¿no? De ok, ya sabemos qué pasa y ya tenemos la solución, ¿no? O sea, como lo que comentó Magdalena, la solución es la reubicación. No hay recetas, hay todavía mucho que analizar, muchas cuestiones que incluir
en este problema y no seccionarlo, ¿no? Lo último que quisiera decir, el desastre no es algo aislado, es un proceso multicausal, multidimensional, que necesita para su solución diferentes miradas. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Santiago, cuéntanos también a manera ya de despedida esta necesidad de involucrar, como bien nos decían ya, ¿no? A todos los actores, a todos los protagonistas. Sí, creo que la relevancia precisamente de este libro es ese enfoque multidisciplinar que involucra diferentes aspectos y que involucra la visión que tenemos desde nuestros propios análisis, pero también entendiendo esa necesidad a la hora de gestionar los riesgos de desastres, de involucrar a la comunidad, involucrar a la parte gubernamental, también involucrar a las instituciones de protección civil, las organizaciones internacionales, como todos tenemos un papel, todos podemos jugar un papel y todos tenemos un análisis diferente de la situación. En la medida que todos nos involucremos, pues el análisis será mucho mejor y definitivamente las estrategias y los planes de gestión de riesgo te van a fortalecer y se van a robustecer. Creo que esa es la gran conclusión, que es un símil de lo que pasa en este libro y que podría pasar también en la gestión de riesgo de desastre. Creo que me hicieron demasiado caso de ser sumamente concretos. Nos quedan 2 minutos para Marichuy y otros 2 para Jorge, ya que les quitamos tanto a nuestros primeros invitados que se estuvieron despidiendo. Nos sobran todavía 4 o 5 minutitos. Marichuy, esta gestión integral del riesgo, deberíamos aprender después de todo lo que hemos vivido en el 17. ¿Qué nos cuentas a manera de conclusión? Sí, por supuesto que hemos aprendido, nos falta todavía aún más. Yo invitaría a manera de conclusión a las universidades, a todos los espacios universitarios, a la comunidad universitaria, a que se cuestione, a que conozcan, se acerquen a este tema de los desastres, porque no es, como bien lo comentaba Beatriz, pues algo fortuito, es algo que ya hemos aprendido, que se construye y está en nuestras manos reducir el impacto, ¿no? No está en nuestras manos de repente combatir el fenómeno, que es como la visión tradicional, ¿no? Nos ha enseñado, pues ya tembló, ya no pude hacer nada, ¿no? Pues ya me llegó el huracán, pues ya no puedo hacer nada. No, sí hay manera de reducir el impacto y los efectos que ciertos fenómenos potencialmente desastrosos pueden tener sobre nuestras comunidades. Entonces, los espacios universitarios son vitales porque pueden ser punto nodal para que de ahí parta justamente hacia las comunidades, ¿no? Lo ideal sería que desde casa te lo enseñaran, que nuestros papás y nuestros abuelos, nuestros tíos, toda la familia conociera acerca de la visión de desastre, pero como no lo hay, pues hay que buscar soluciones. Entonces, de aquí a que estamos esperando a que de casa parta una educación que no la hemos tenido, bueno, de las instituciones educativas, específicamente de las universidades, pues partir de ahí para que el conocimiento se generalice, se cuestione y entonces se puedan hacer soluciones, ¿no? Y finalmente me gustaría pues invitar a todas las disciplinas a que nos unamos al estudio y sobre todo a la búsqueda de soluciones respecto a los problemas que tenemos de riesgo de desastre, ¿no? A que unamos todos nuestros conocimientos para poder enriquecernos más y para poder generar soluciones más en específico y efectivas para todas nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Y finalmente, doctor Jorge Morán, autor y coordinador también de esta publicación, Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el Riesgo Desastre. Bueno, como te lo había dicho en una entrevista anterior, esto es resultado de un diálogo respetuoso. Como podrás ver, tienes diferentes posturas, diferentes perspectivas teóricas, metodológicas, todas ellas son resultado de estudios realizados y de experiencia que cada uno de nosotros tenemos dentro de este campo de estudio, el cual es complejo, ¿no? O sea, realmente lo que te das cuenta es que no puedes priorizar solamente una sola arista, tienes que tratar de entender todo. Por eso decíamos que no es un tema de protección civil, es un tema de gestión integral del riesgo en donde todos, Hacienda, educación, agricultura, medio ambiente, comunicaciones, todos tienen que aportar a la reducción del riesgo. No es una sola tarea de protección civil.
Protección Civil es la que menos recursos tiene, la que menos funciones o atribuciones tiene, y sin embargo es la que tiene que gestionar lo que otros hacen mal, ¿no? Entonces, ese es un punto que quisiera como dejar ahí. Y finalmente, una cosa que hemos dicho, toda la obra está atravesada por el tema de la vulnerabilidad, la cual es un tema que es generado por el propio sistema. O sea, la vulnerabilidad no es que yo me exponga a él, sino el sistema me ha puesto en esa condición de vulnerabilidad frente a ciertas amenazas, a ciertos riesgos. Y entonces, eso es un cambio que también tendríamos que hacer en algún momento, ¿no? Muchas gracias. Pues, al contrario, muchas gracias a todos. Efectivamente, no es que yo nazca vulnerable, es que las condiciones económicas o sociales o educativas o culturales o, en fin, muchísimos factores están influyendo, y precisamente por eso esta riqueza del concepto de gestión integral del riesgo, porque involucra a muchas otras disciplinas, perspectivas, en fin, y por lo tanto implica que las soluciones vengan así de complejas y así de completas. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Voy a intentar nombrarlos a todos, a ver si no me equivoco. Gracias a la doctora María de Jesús Tobón, académica de la UAP, doctor Jorge Morán, académico en el Colegio de San Luis, maestro Santiago Núñez, consultor independiente en Colombia para temas de cambio climático, Beatriz Méndez Torres, doctora, coordinadora y autora de un capítulo de esta publicación, la maestra Magdalena Hernández, antropóloga, maestra Lorena Ortega, estudiante del doctorado en Ciencias en Salud Colectiva de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues muchísimas gracias a todos, y bueno, pues les recuerdo que ya estará listo mañana en nuestro canal de YouTube, y puede verlo siempre cada martes a las 7 de la tarde acá en San Luis Potosí, a través de nuestra página de Facebook aquí en el Colegio de San Luis, en un estreno en vivo. Gracias a todos, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis realizará la siguiente sesión del Seminario Permanente de Asuntos Legislativos, el 6 de octubre a las 17 horas a través de Google Meet. El Seminario Historia de la Guerrilla en México 1965-1994, Literatura, Conceptos y Problemas, llevará a cabo su sexta sesión, el 11 de octubre a las 17 horas a través de Blue Jeans. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos realizará el tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina, del 27 al 29 de octubre del 2021. Consulta la convocatoria. El Colegio de San Luis, en colaboración con el Comité Técnico de Normalización Nacional en Nanotecnologías, invitan al segundo ciclo de conferencias Nanotecnología y Sociedad, de julio a febrero 2022 a las 16 horas a través de Blue Jeans. Para mayor información con la doctora Mónica Ansaldo al correo monica.ansaldo@colsan.edu.mx. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.